Voy a pedir que puedas decir tu nombre completo, tu RUT y dar inicio a tu presentación. Perfecto, muchas gracias. Mi nombre es Ramón Gómez Roa. Mi RUT es el 13041399-4 y soy encargado del área de Derechos Humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, más conocido como Móvil H. Nuestra idea es hacer algunas sugerencias de propuesta de cambio al anteproyecto constitucional para garantizar la no discriminación, la igualdad y el interés superior del niño, el niño y el adolescente. Exactamente, nuestras sugerencias de cambio apuntan al artículo 3.1, al artículo 4.2, al artículo 16.3, al artículo 16.3a y al artículo 16.13b. En relación al artículo 3.1, el anteproyecto señala que la familia es el núcleo de la sociedad. Sugerimos que en vez de hablar de la familia, se hable que las familias son el núcleo de la sociedad. Si bien el texto en un segundo párrafo habla de las familias, en la continuidad creemos que eso debe tener una cierta consistencia y también mencionarlo desde el inicio. Cuando habla de las familias, el núcleo, cambia por las familias son el núcleo de la sociedad. Un tercer punto es el artículo 4.2, que dice que la ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos y cargos electivos. Lo que sugerimos es que en vez de hablar de hombres y mujeres, se hable de que asegure el acceso igualitario a todas las personas. En la actualidad existen distintos fallos judiciales de parte tanto de la Corte Suprema como de las Cortes de Apelaciones que reconocen, por ejemplo, el sexo y el género no binario. Con la redacción actual que tiene este acceso a los cargos públicos, estas personas no binarias quedarían en el limbo y no siendo reconocidas por la Constitución, pese a que la jurisprudencia actual ya las reconoce. Otro punto es el artículo 16.3, que también habla de hombres y mujeres son iguales ante la ley. También sugerimos que se cambie en vez de hombres y mujeres por todas las personas son iguales ante la ley. En ningún caso esto quiere decir que se eliminen las menciones específicas para la igualdad de género que se hacen sobre las mujeres en distintos artículos del anteproyecto. Solamente apuntamos que cuando se hable de hombres y mujeres se cambie por el concepto de personas. Este es el más amplio, el artículo 16.3. Este artículo se refiere a la no discriminación y ahí lo que sugerimos son varios puntos. En primer lugar, que se garantice de manera explícita, que se mencione de manera explícita las categorías que son prohibidas de no discriminación. Y lo que sugerimos es que se hable que se prohíbe toda forma de discriminación arbitraria, fundada en motivos de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología, opinión política, religión o creencia, sexo, maternidad, orientación sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la afiliación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad, o cualquier otro que menoscabe la igualdad y derecho y la dignidad humana. Acto seguido sugerimos que se hable de que los poderes públicos en sus actuaciones deberán contribuir a la prevención y erradicación de toda forma de discriminación, con especial consideración cuando confluya más de un motivo de diferencia arbitraria. Entonces, nuestras sugerencias de cambio en este artículo 16.3 apuntan en dos sentidos. Uno, que se mencione de manera explícita las categorías protegidas de no discriminación. Sabemos de manera concreta que nunca podrán incluirse todas y de ahí que se añade la idea de que cualquier otra que menoscabe la igualdad de derechos y la dignidad humana. Creemos que la no mención se presta para arbitrariedades. En el caso de la población LGBTIQ+, antes de la existencia de la ley Zamudio o ley antidiscriminatoria, la jurisprudencia interpretaba que simplemente el término de igualdad legal no nos reconocía, no nos interpretaba, por más que fuese amplio. Y es que ahí que se avanzó a entender que la mención explícita de las categorías aminoraba las arbitrariedades. Un segundo punto tiene que ver con que el texto actual pide especial consideración o políticas públicas exclusivamente cuando confluye más de un motivo de discriminación. Y eso creemos con una dificultad, porque ¿qué sucede con quienes sufren una sola forma de discriminación, ya sea por la raza, por la etnia, por la nacionalidad? Creemos que se debe hablar de políticas públicas o de comprometer la no discriminación a todos los sectores y con especial consideración a los que sufren más de una discriminación. Pero de la manera que está redactado actual parece que la especial consideración solo se solicita cuando confluyen dos o más formas de discriminación. Y otro elemento relevante que consideramos es eliminar la frase de discriminación directa o indirecta.
Sugerimos cambiarla por discriminación arbitraria. Creemos que el concepto directo e indirecto es demasiado ambiguo, demasiado amplio y se puede prestar para arbitrariedades por parte de los tribunales a la hora de darle una interpretación a lo que significa esto. Además que el concepto de discriminación arbitraria, en vez del directo e indirecto, permite también abrir a la posibilidad a quienes se generan discriminación positiva o medida de acción afirmativa. Y creemos que el concepto de discriminación arbitraria en ese sentido es el más completo y el más adecuado para hacer mención a esta realidad. En relación al artículo 16.13.a, hacemos dos menciones. Lo que dice este artículo es que los padres, nosotros sugerimos añadir y madres, y en su caso los tutores tienen derecho a elegir que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. A continuación de ese párrafo, nosotros sugerimos añadir como coma, siempre y cuando no se incurra en discriminación arbitraria o se transgredan las libertades o el interés superior del niño, niña o adolescente. La libertad religiosa en ningún caso, o la libertad de creencia o de culto, en ningún caso puede dar pie para afectar la libertad progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Hay muchas religiones y creencias, por ejemplo, que consideran que ser LGBTIQ+ es un pecado, una anormalidad, un problema, una inmoralidad. Y en ese contexto, los niños y niñas merecen ser protegidos de eventuales discriminaciones y también tienen el derecho a elegir qué religión o creencia es la que decidirían adoptar en el futuro. Y por eso que sugerimos que se añadan estos dos elementos, ¿no? Que siempre y cuando que no se incurra en discriminación arbitraria o se transgredan los principios del interés superior del niño, niña y adolescente. Lo último es el artículo 16.13b, que dice textual en el anteproyecto: la libertad religiosa comprende el libre ejercicio de culto, la libertad de profesar, conservar y cambiar de religión o creencias, individual o colectivamente, para profesar y divulgar la religión o las creencias tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y las enseñanzas. Y nosotros sugerimos que junto a ellos se añada la frase siempre y cuando nuevamente que no suponga las buenas costumbres, el orden público o a la prohibición de la discriminación arbitraria. No debemos olvidar que hay sentencias judiciales de la Corte Suprema que señalan que la libertad religiosa, por ejemplo, o la libertad de culto en ningún caso puede derivar en discriminaciones arbitrarias, y creemos que la Constitución tiene que estar en armonía con eso. Y más aún, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero del año 2022 sancionó al Estado de Chile por prohibir a una profesora de religión hacer clases exclusivamente por ser lesbiana. Y creemos que la no mención, esta no cautela frente al principio de no discriminación, podría abrir plazo a estas arbitrariedades y además no hacer cargo de las sanciones internacionales que ha recibido el Estado de Chile. Y por último, nuestras conclusiones. Aquí apuntan todas nuestras propuestas de cambio. Primero, a que en las constituciones no debe existir ningún sector excluido. Creemos que al hablar de hombre y mujer automáticamente se excluye a un sector reconocido por la jurisprudencia. Segundo, que los derechos de los adultos en ningún caso deben transgredir o dificultar la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Creemos que cuando se habla de la libertad de culto o religión o el derecho de los padres y madres, se está pasando por alto este derecho también y debería ser mucho más clara la Constitución al respecto. Tercero, que la diversidad familiar debe reconocerse sin contradicciones. No puede ser que en una parte del anteproyecto hable de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y luego hable de las familias. Creemos que debiese ser integrar, la conceptualización debiese ser armónica a lo largo de todo el texto en ese sentido. Otra conclusión es que debe prevenir arbitrariedades. Creemos que la mención explícita de las categorías de no discriminación contribuye a prevenir arbitrariedades o discrecionalidades respecto del alcance de la no discriminación. Y por último, que las constituciones deben hacerse cargo de las transformaciones socioculturales. El país ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años. Los derechos y la visibilidad de los sectores históricamente discriminados y postergados, no solamente los LGBTIQ+, sino las personas migrantes, las personas de razas diferentes, las personas con capacidades diversas, han tenido mayor visibilidad, se ha reconocido cada vez más sus derechos, la ciudadanía está cada vez más sensible y entiende que todos somos iguales ante la ley y la Constitución debiese reflejar estas transformaciones. Eso es todo. Muchas gracias.
Agradezco tu presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias.